Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenos días, feliz sábado a todos los que nos sintonizan. Carlos González, Laicos en Acción, su servidor. Hoy con el mensaje, un mensaje hermoso, que dice el mensaje de la cruz. Mensaje de la cruz. Generalmente, esto para el 11 de julio, hoy 11 de julio, generalmente nosotros, el mensaje que debemos predicar es este mensaje, el mensaje de la cruz de Cristo. Voy a leer un pasaje bíblico que está en Apocalipsis antes de entrar y orar. Vamos así, en Apocalipsis 14, dice así, 14:6. Y dice así: y vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de Dios, de su fornicación, perdón, de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesucristo. El mensaje de la cruz es el tema para hoy. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por todo lo que nos regalas. Esta semana ha sido una semana dura, pero nos hemos extasiado con su presencia, con su bondad. Gracias, Señor Jesús, porque somos más que vencedores estando a tu lado. Ahora que vamos a abrir la Sagrada Escritura, Señor, bendícenos, protégenos, y que todo lo que salga de nuestra boca y de nuestra mente vengan con el sello celestial. Te lo suplicamos y te pedimos la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 1 Corintios 1:18 dice así: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Para unos es locura, los que no creen en Jesús, y para otros es el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. Dice así, 1 Corintios 1:17-31. Habla de las formas en las que la cruz impacta en la vida de las personas. Por los creyentes, la cruz es símbolo de salvación, para los creyentes. Pero para las personas que viven en el siglo I, la cruz representaba solo la muerte vergonzosa de un criminal. Salvado por alguien que murió en una cruz y luego resucitó, para los hombres es locura, insensatez y debilidad. Pero para los que hemos abierto nuestro corazón al llamado del Espíritu Santo, la cruz es poder de Dios, sabiduría, justificación, santificación y remisión. ¡Qué belleza! Cada problema, cada orgullo, cada situación de altivez que hay en mi corazón, conociendo a Jesús, yo la puedo llevar a Él. ¿Y saben qué pasará? Pasará una transformación, porque Él me ama tanto que me va a llevar a situaciones que para otras personas es locura. Los que no creen es locura. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ir allá y te vas a mezclar con reos? ¿Cómo vas a llevarles el mensaje a asesinos, a criminales? Eso no tiene composición de Dios. Óigame, Pablo era un criminal. David fue un asesino también. Había tanta sangre en las manos de David que no pudo construir el templo. Salomón a lo último casi se pierde con tanta sabiduría. No es la cruz en sí, es la arrogancia de no aceptar que el poder de Dios transformará tu vida, transformará tu entorno, quitará lo que tiene que quitar y pondrá lo que tenga que poner, aunque para ti sea imposible. La sabiduría de Dios, la locura de la cruz, el poder de Dios, el mensaje de la cruz, los insensatos y lo débil de Dios. Siguiente diapositiva. Vamos con la primera. La sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Atenas, Pablo había usado sabiduría humana para intentar convencer a los sabios. A partir de allí, decidió usar solamente sabiduría divina. Dios mismo le había enviado a predicar su mensaje, sin
discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia, su poder. ¿En qué consiste la sabiduría divina predicada por Pablo? La sabiduría de Dios destruye la sabiduría de los sabios, desecha el entendimiento de los entendidos y ha enloquecido la sabiduría del mundo. Contra toda lógica humana, la sabiduría de Dios consiste en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Estás entendiendo, hermano? Que esto es sabiduría de Dios. No tienes que ser elocuente ni llevar clases de cómo manejar los sentimientos. No. Solamente abócate a estudiar a Jesús y Él en ti comenzará a fluir. A fluir. Sabiduría de Dios, no sabiduría humana. La locura de la cruz. Vamos a la locura de la cruz. Dice así, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. La palabra griega, moría, locura, insensatez, necedad, se usa 5 veces en 1 Corintios. La palabra de la cruz es locura, moría, a los que pierden, se pierden. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la moría o la locura de la predicación. Cristo crucificado para los gentiles moría. Para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios son moría o locura. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La cruz es locura para los que se pierden, para los que no conocen a Dios, los gentiles, para los que solo piensan en este mundo, hombres naturales, para aquellos que se rigen solo por su propia sabiduría. Yo soy esto, yo soy empresario, yo lo he creado, yo creé esto, yo hice esto, yo. Nunca pusieron a Dios de primero, aunque fue Dios el que le dio la vida, aunque fue Dios el que le propuso todas las herramientas que tiene. Fue Dios el que le dio todo lo que tiene para que hiciera algo por el evangelio. Pero la cruz es una bendición para los que se salvan, es decir, para los que están dispuestos a ver la cruz desde el punto de vista de Dios. El poder de Dios. Vamos al poder de Dios en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Lo peor del hombre, la locura. Lo mejor de Dios, el poder. Lo peor del hombre, el rechazo. Lo mejor de Dios, aceptación. Lo peor del hombre, autodestrucción. Lo mejor del hombre, perdón. Lo mejor de Dios, perdón. Lo peor del hombre, perdición. Lo mejor de Dios, salvación. Los que rechazan la cruz cosechan las consecuencias de sus acciones erróneas y serán finalmente destruidos por aquel a quien rechazaron. El poder de Dios mostrado en la cruz es capaz de reconciliar al hombre con Dios, perdonando todos sus pecados y de otorgarle la vida eterna.
La cruz del Calvario. Dos grandes caminos. Uno de salvación, agradecido por el sacrificio que hizo por mí, o desprecio por una locura insensata que no tiene ni pie ni cabeza para los que se pierden. ¿De qué lado, de qué bando estarás tú? Del bando de los que se levantarán en la última resurrección y la venida de Cristo y dirán: he aquel que he esperado, y brincará como manada en el lugar donde esté, alegre, porque Cristo vendrá o viene a recogerlo. Restaurado su cuerpo, sacado de la tumba, libre de la muerte por fin. O de los que van a dormir y serán levantados a la segunda resurrección. Apocalipsis 20. De la segunda muerte, levantados y expuestos a la perdición por no reconocer, por orgullo, por altivez, por prepotencia, que Cristo no era Dios. ¿Cuál camino rechazarás o cuál camino tomarás? Siguiente diapositiva. El mensaje de la cruz. Vamos al mensaje de la cruz. Está en Corintios 1:21. Pues ya que es la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agrado a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque la predicación del mensaje de la cruz es locura. ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje de la predicación es locura? Porque nos trastorna. Nos hace creer algo que no vimos, pero lo hacemos por fe. Los judíos esperaban un Mesías que librara de la opresión de Roma. Cuando Jesús anunció que iba a ser crucificado, sus propios discípulos se horrorizaron. Además, para un judío, un hombre colgado de un madero era una persona maldita por Dios. Para un gentil que ni siquiera esperaba a un redentor, la conclusión era la misma: la cruz es una locura. Sin embargo, para los ángeles, el mensaje de la cruz es algo totalmente distinto. Jesús, al que habían conocido en el cielo, se dejaba matar por amor a una raza que le había rechazado. Ese es el punto de vista de Pablo. Quería transmitir con su predicación. Y lógico, alguien que está dispuesto a dar su vida por alguien que lo rechaza constantemente. Y el tema aquí es por amor. Increíble. El mensaje de la cruz muestra hasta dónde ha estado Dios dispuesto a llegar para podernos otorgar la salvación. Lo insensato y lo débil de Dios. Dice así, 1 Corintios 95. Porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Tiene Dios algo de insensato o débil? Por supuesto que no, ya que Dios no tiene ninguna imperfección. Pablo simplemente está haciendo una comparativa figurativa. Si Dios tuviera algún pensamiento insensato, sería más sabio que el pensamiento más sabio de las personas.
o si hubiera algún argumento débil de Dios, sería mucho más fuerte que los más firmes argumentos de los hombres. Toda la sabiduría reunida de las más sabias personas es incapaz de concebir un plan de salvación para la humanidad. Solo Dios ha sido capaz de otorgar redención por el poder del sacrificio de Jesús ofrecido y la cruz a los que se salvaron, a los creyentes, los llamados. Observa que solo seremos salvos los que creamos en Jesús, en respuesta al llamado que nos hace el Espíritu Santo. Y con esta carta de los Hechos de los Apóstoles, vamos a concluir este tema. Dice así: en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relaciona con las escenas de la crucifixión sagrada, asociaciones, sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano a la salvación de la humanidad. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón. Cristo es desde entonces todo en todo. Bueno, ya lo hemos dicho. Para muchos es locura, para otros salvación. Ojalá que sea salvación para ti y para mí. Y que nos acojamos a todo pensamiento de salvación a través de Jesucristo. Es el único Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Por amor a ti y a mí. Porque a ti y a mí pasamos rechazando a Cristo constantemente. Cristo siempre está ahí, abierto de manos para abrazarnos y decirnos: hijo, perdón, ven conmigo. Dios los bendiga. Recordarles que estamos en YouTube, que tenemos un canal en YouTube donde tú puedes ir a participar, ir a ver, ir a analizar todos los temas que hay en el canal. Estamos arriba de los 1000 programas. No son 10, ni 4, ni 5, no, arriba de 1000 programas tenemos en este momento. Y todos son bíblicos. Puedes informarte, puedes confirmarlo, puedes corroborarlo. Si te agrada algún tema, puedes pasarlo con muchísimo gusto. Tenemos profecía, tenemos testimonios, tenemos salud, tenemos de todo con diferentes personas. Gracias a doña María Elena, a doña Eliezer, por seguir con nosotros, estar ahí al pie del cañón. Dios los siga bendiciendo y prosperando donde quiera que se encuentre. Y a ustedes, a través de la radio, a través de 980M o a través de las ondas de televisión y de Facebook, Dios derrame bendiciones hasta que se nos dé uno. Soy Carlos González. Si necesitas estudio bíblico, estamos para servirle. Si necesitas que oremos por usted, también manda un pedido de oración por WhatsApp al 8643-9539. Es un placer poder atenderle. Dios lo bendiga y que tengas un feliz sábado. Bendiciones.